¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarlos, compañeros, público presente. Gracias a las gestiones de Carlos Camaleón por habernos invitado aquí a una sede tan importante, sobre todo para los grupos de editores independientes, la Cámara de Diputados. Un lugar por excelencia para plantear incluso situaciones que a todos nos atañen en el ámbito de la edición. Nosotros somos El Viaje y el Camino, una pequeña editorial independiente, y también publicamos la revista Siglo 80001, que es parte del Taller Permanente de Literatura. Nosotros nos hemos planteado como una editorial independiente en el sentido de que buscamos crear dentro de la gran ecosistema bibliográfico de México, pues también plantear nuestro punto de vista, y pues no pertenecemos a ninguno de los grandes consorcios que actualmente abarrotan las librerías en el país. Estos gestos de invitar a las editoriales independientes a estar presentes en este lugar, en este recinto, nos parece muy importante porque sí busca de alguna manera dar este primer paso que no se dio antes, que no se dio en ninguna otra administración y que se está dando finalmente para que se vea que existen otras voces más allá de las que dicen que existen dentro del mercado. Esa es una realidad que también debería de ser pensada dentro de este recinto. Es una realidad sobre las condiciones de la voz de México, cómo resuena esa voz que viene de diferentes personas y cómo es acallada dentro del mercado, simulando que existen miles y miles de marcas independientes, pero en realidad solo pertenecen a los 3 o 4 grandes grupos de editores del mundo. Nuestro mercado, pues, como ustedes lo saben, está copado por las editoriales extranjeras. No diremos nombres, pero ustedes saben a quiénes nos referimos. En fin, nos parece pues importante que estén aquí estas editoriales independientes y que las puedan ver ustedes y, bueno, las personas a las que les llegue este mensaje, y puedan además participar en el hecho de poder apoyarlas con legislaciones pues que las acerquen desde, bueno, hasta que se pongan, digamos, legalmente bien, hasta que sean proclives a recibir quizá algunos tipos de créditos para que estas voces lleguen a más personas, porque regularmente se vive dentro del ambiente de la literatura independiente un poco marginalizados. Bueno, eso era un primer mensaje. Gracias por la invitación a la Casa pues, del Pueblo de México. Y bueno, les queremos presentar nuestra revista literaria Siglo 80001. En ella participan mis compañeras Edna Andrea Ramírez Antúnez, Liz Dehesa, el compañero Marco Antonio, el poeta muerto, e Israel Rojas. Cada uno de nosotros regularmente cuando presentamos esta revista, que ya lleva más de 2 años circulando, pues hacemos una lectura de nuestros textos, de lo que nosotros concebimos como la literatura, y bueno, pues los invito a que escuchen a nuestros autores. Así pues, cualquiera de nuestros 4 autores, el que quiera comenzar. Liz, al parecer. Un aplauso para Liz Dehesa, muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Diego. Y pues gracias a Carlos nuevamente por esta convocatoria, y gracias a la Cámara de Diputados. Bueno, les voy a presentar, porque como han venido diciendo mis compañeros de distintas editoriales que se han presentado, ya que estamos aquí hay que hablar de lo que se necesita hablar. Entonces, bueno, mis temas, mi participación en la revista Siglo 80001,
se inclina más hacia lo social, más hacia la denuncia. Entonces, y eso pues lo he ido descubriendo con los talleres, con los ejercicios. No es algo como que yo haya decidido que, voy a escribir de esto, pero me fue naciendo la inquietud de acuerdo a las historias y bueno, lo que voy a leer a continuación, me hubiera gustado, de verdad, que se hubiera quedado en la ficción. Desafortunadamente, no siempre es así. Hay veces que justamente la ficción supera la realidad y entonces hace unas semanas, este número tiene una peculiaridad, si ustedes lo adquieren, que lo tenemos disponible en el stand, tiene una peculiaridad, puesto que se fueron ligando sin querer las historias de mis compañeras y la mía, y fue un ejercicio súper interesante, que fue el único número en donde se ligaron los cuentos, pero bueno, esto se llama La acusación. Y hace unas semanas me di cuenta por un video de una cuenta de TikTok de un medio de comunicación independiente que esto es verdad. Yo no lo sabía, salió a la luz y bueno, pues dice así. Cuando la profesora Lupita acusó al párroco de pederasta y al presidente municipal de su cómplice, no creyó que los habitantes se enojaran con ella y le exiliaran injustamente de Chamulita, su propio pueblo natal. ¿Por qué escuchar a esa joven que en sus clases intentaba arrancar a la religión católica de la cabeza de los niños? Era cierto. Desde que regresó a su comunidad, la profesora había recibido frases al aire, a veces incompletas, sobre excursiones de la iglesia que la pusieron alerta. Para contrarrestar lo que parecía aprender en otro lado, les hacía saber por medio de cuentos y relatos sencillos sobre el origen natural de la vida. Había un huerto en la escuela que sembraron entre todos, con árboles frutales y un perro de mascota que jugaba con los pequeños. Ella invitaba a los niños a cuidar todo con la misma importancia y les decía sobre el respeto a los seres vivos que habitan este planeta, que merecen amor porque en cada uno existe divinidad y si ellos lo preferían así, esa podría ser su concepción de Dios, pero no era necesario llamarlo como tal. Aquello no pasó inadvertido al sacerdote, quien acudió a la casa de la joven profesora para hablar con ella y sus padres. Él les comentó estar supuestamente preocupado porque los niños decían que ella les contaba que Dios no existía como la iglesia lo indicaba, que ella no tenía razón y sus ideas eran ilógicas, y además que los niños ya no querían ir a las convivencias de fin de semana fuera del pueblo. Usted debe entender, profesora, que lo que esos empresarios aportan a nuestros niños les ayuda mucho y también a nuestra comunidad. Con todo respeto, padre, los niños cuentan cosas, por eso yo les quiero enseñar la verdad y que no le crean ciegamente a tipos como usted. ¿Qué es lo que hacen en esos convivios? Los niños a lo que van es a comer bien y a recibir uno que otro regalito. Esos ricachones son como sus padrinos. Todo es para su futuro. Y no hagas especulaciones, hija, que si sigues con este jueguito te puedes quedar no solo sin trabajo. ¿Me está amenazando, padre? Ahí le encargo a su muchacha, don Cipriano, por el bien de Chamulita, dijo sonriendo y se dirigió a la puerta. Sí, padre, descuide, yo me encargo de hacerle entrar en razón, respondió el padre de Lupita. El párroco se marchó y la discusión en casa de la profesora no pasó a más. Nada tardó el sacerdote en comunicarle al presidente lo que estaba pasando. Esa hija de la chingada nos va a delatar, Javier. Parece querer convencer a los niños para que revelen lo que pasa en las excursiones. Méndigos, condenados diablillos, andan muy rebeldes y es por causa de esa vieja. Hay que hacer algo al respecto. Mire, padre, la cosa está muy cabrona en la ciudad ahorita por aquello de las elecciones. Por ahí dicen que el candidato que propuso el cártel para el partido anda bien bajo en puntos. ¿Quién sabe qué vayan a hacer esos pendejos para colocarlo? Tenemos que ganarnos la confianza de los mocosos de nuevo, Javier. ¿Tenemos, padre? Chinga tu madre. Pocas semanas después, Chamulita amaneció con la noticia de que un par de hermanitas estaban perdidas después de regresar a la excursión. Los pobladores se organizaron rápidamente para peinar el pueblo en su búsqueda. Fueron casa por casa, pegaron boletines, pasaron noches enteras buscando, incluso
bajo la lluvia, sin tener éxito ni rastro de las menores. Polo, el de la tienda, se había metido incluso al Huawei en su búsqueda. El párroco parecía consternado. No debí dejar que bajaran solas al camión. Qué casualidad que usted haya sido el último en verlas, dijo la joven profesora. Cruzaron una dura mirada y se alejaron cada quien por su lado. El párroco se dirigió a la presidencia junto con los hombres, mientras Lupita regresaba a casa a cambiarse. Allí le comentó a su padre que esas niñas desafortunadamente ya estaban muy lejos del pueblo. No digas tonterías, a lo mejor esas escuinclas se fueron jugueteando y les cayó la noche sin que pudieran ver. No, apá, las criaturas no están. No te andes metiendo en cosas que no te incumben, chamaca. Te vas a arriesgar. Y a nosotros, tu mamá y yo ya no estamos para disgustos. No me importa, tengo que saber lo que pasó con ellas. En serio que si no las encontramos le llamo a mi tío para que mueva sus contactos y la busquen por cielo, mar y tierra. No más vas a dar molestias a tu tío. Ya deja ese asunto por la paz. Mejor ayúdale a tu madre que ya me dio hambre. El párroco no se había quedado con los brazos cruzados, pues al llegar a la presidencia despotricó contra la joven docente con la ayuda del presidente municipal. Propuso duramente la expulsión de la profesora de Chamulita por mentirle a los niños, por conspirar contra la iglesia, la religión, la parroquia y lo peor, según él, contra su persona. Los pobladores en ese momento estuvieron de acuerdo. Regresó entonces el párroco a casa de la familia de la joven educadora, acompañado de algunos regidores para informarles sobre la decisión conjunta. Apenas si le dieron tiempo de empacar, despedirse de sus padres y emprender el viaje en su vieja carcacha destrozada, llorando. Sin embargo, la noticia comenzó a extenderse y pronto los niños y los jóvenes se enteraron. Como si se hubieran organizado, pero alimentados por una rabia colectiva, salieron a la calle invadiendo la plaza. No se sabe a cuenta de qué, pero de pronto una piedra salió de esa chiquillería y se estrelló en las puertas de la iglesia. A esa le siguieron varias más. Una furia tremenda se apoderó de ellos. Gritaban enardecidos pidiendo justicia para las pequeñas y para la profesora. El sacerdote, quien cenaba, festejando por haber logrado su objetivo de alejar a la maestra y seguro de que alguien la iba a esperar en la ciudad para silenciarla, casi se atraganta con un gran bocado de carne al escuchar la trifulca. Se asomó discretamente y vio que los padres intentaban calmar a los adolescentes, pero al escuchar los reclamos de sus hijos, poco a poco se contagiaban de coraje. Los jóvenes decían en voz alta los detalles de las atrocidades que vivían en la ciudad durante las excursiones, abusos, violaciones, abortos y demás porquerías. En pocos minutos, el pueblo entero se volteó en contra del padre y lograron derribar la puerta de la iglesia. Con machetes, antorchas y hasta trinches de cocina, lo sacaron a fuerza entre varios y lo llevaron a la mitad de la plaza donde se encontró con su cómplice golpeado y ensangrentado. Lo amarraron a postes de madera para seguirlos torturando hasta que alguien gritó: «¡Préndanles fuego! ¡Mátenlos de una vez!». La gente obedeció. Lupita llegó a la ciudad y ya en la fiscalía recibió la llamada de su padre. Los pobladores de Chamulita habían hecho justicia por su propia mano. Era hora de regresar a casa. Gracias por la escucha. Bueno, a continuación nos leerá Edna Ramírez Antúnez, también un cuento. Bueno, como dijo mi compañera, estos fueron cuentos entrelazados. El mío es del mismo número, el de las conspiraciones, y les voy a leer el que se llama Cómplices omisos. Buenos días, ¿ya desayunaste? María voltea. Es Gerardo quien acaba de llegar a la parada del camión. No me dio tiempo, le contesta ella. Gerardo le encarga su mochila que contiene 2 delantales, 2 pares de guantes y algunos trapos para limpiar. María la coloca a un lado de su propia maleta, donde lleva 2 cambios de ropa y un par de tenis. La fila sigue avanzando. María tiene frío. Gerardo regresa con 2 guajolotas y 2 champurrados, uno para cada quien. ¿Para el trabajo? Sí, contesta ella. ¿Y tú? Yo también. Hoy entro un poco más temprano.
Muchas gracias por el desayuno. Se despide María y sube al camión. Gerardo se ha acabado la guajolota y saca su pasaje para el pecero. Toma su lugar y se duerme. La avenida principal está atascada. Un ciclista fue arrollado por un auto. Llegó una ambulancia y una patrulla. El ruido lo despierta. Mientras pasaba del lado del incidente, pensó en el acierto de no sacar el auto. Es mediodía. María está levantando la ropa de cama de toda la semana y encuentra una mancha de sangre en una sábana en el cuarto de huéspedes. Otra joven iniciada. Piensa en el dolor y la tristeza de la muchacha al darse cuenta de que su vida no va a ser la misma. Continúa con los quehaceres de la casa de Silvia de la Garza y de su elegante esposa Catalina Sven, quienes viven en Polanco. Baja a la cocina para preparar el almuerzo de los patrones. Huevos divorciados y café es suficiente. Silvia de la Garza le ordena que limpie el cuarto de las visitas, ya que hoy llega un amigo suyo a la ciudad. Él tiene planeado llevarlo a Las Divinas, la casa de citas, uno de sus tantos negocios. Se pone en contacto con el chef Blair, quien informa que ya tiene casi todo listo. Están en espera de los alimentos y las chicas nuevas. El chef Blair recibe los ingredientes para el nuevo platillo y llama a Gerardo como catador de pequeños bocados para saber su opinión. Él no comprende muy bien por qué a él. Termina de lavar la cubertería. Las Divinas abrirá sus puertas a las 7 de la noche. Alfonso pide en la fonda la comida del día, revisa su teléfono por si tiene alguna llamada perdida, repasa el menú un par de veces y cuando está a punto de ordenar recibe un mensaje de Abigail. Está desempleada y le pregunta si tiene chamba para ella, porque tiene que completar para su tratamiento. Alfonso lo piensa y le dice que vaya a encontrarlo. Él la invita. Cuando lo alcanza, piden chilaquiles verdes y agua de Jamaica. Necesito una persona. Van a llegar 2 adolescentes del pueblo de Chamulita, Rosa de 12 años y su hermana Cruzita de 15 años. Tienes que resguardarlas en tu casa. A las 6 de la tarde paso por ustedes. Me acompañas a una casa de citas donde van a trabajar. Al entregarlas, te doy tu paga. Ella acepta por la necesidad de adquirir su antiviral contra la hepatitis C. De la camioneta negra bajó una dama elegante. Saludó a Alfonso, quien le presentó a Abigail. Ella va a cuidar a las 2 jóvenes hasta que llegue la hora. Nos vemos allá. Se despidió la mujer. Rosa y Cruzita, hambrientas y cansadas, miran con desconfianza a Abigail. Ella, al cruzar miradas, las invita a su casa, les ofrece algo de tomar y beber. Un cambio de ropa que le entregaron, toman un breve reposo y finalmente las arregla. Las Divinas acaba de abrir. Escoltan a las chicas por una entrada trasera. Gerardo estaba apagando su cigarro cuando vio a Abigail acompañada de Alfonso. Los dos se quedaron atónitos al ver a su amigo Gerardo trabajando en ese lugar. ¿Qué haces aquí? Soy la Balosa, responde él. Apenas llevo 6 meses. Esto lo ocupo para pagar la licenciatura. Gerardo observa a Abigail muy pálida y cansada por la enfermedad. ¿Cómo sigues? Ella le responde que se siente más débil y ya casi se le acaban los recursos financieros. El chef Blair llama a Gerardo para que aliste la vajilla. Los invitados van llegando. Silverio de la Garza y su esposa son los anfitriones para esta ocasión especial. Abigail se encuentra con los jóvenes en los cuartos del segundo piso, muchos de ellos adolescentes, entre los 12 y 15 años. Rosa y Cruzita se alegran al verla, están muy asustadas. Es la primera vez en ese lugar. La habitación es de color rosa. En las repisas colocan una lámpara de mesa, sus objetos de higiene personal y algunos perfumes. La música del DJ comienza a sonar. Los invitados les gustan los platillos. El arzobispo, acompañado del cardenal, pide otra porción del delicioso pastel de fresa con queso y un café expreso. A las 10 de la noche, la orquesta toca su primera canción. Es hora de que las chicas bajen al gran salón. Abigail las organiza con ropa de gala y disimula con maquillaje las ojeras de una veterana, huellas de las noches alocadas entre las manos de aquel gobernador, su cliente habitual. Finalmente le toca a las chicas nuevas, quienes son guiadas a la mesa donde están sentados los clérigos. Los esperan con una botella de champán y otras sustancias. Adelante, tomen asiento. Uno de ellos agarra la mano
La agarra de la mano a Crucita y la sienta muy cerca de él, oliendo su cuerpo, disfrutando las lágrimas de miedo. El hombre se excita, le ordena que se quite la pantaleta y la saca a bailar. Crucita se siente incómoda por andar sin ropa interior toda la noche. Ha bebido de champagne y se siente mareada. Él le dice que debe aspirar una línea de polvo blanco. Ella se resiste. Él la sujeta del cabello y le pega la nariz contra la mesa. Pierde la conciencia y cae desmayada. El hombre la carga en sus brazos hasta el cuarto. La amarra en la cama mientras la despoja de su ropa y le venda los ojos. Ella despierta. Trata de desatarse, en lo que el hombre va al baño. No puede hacerlo y empieza a llorar. Al escucharla, la calla con una cachetada y la penetra con los dedos. Y Crucita tiene un dolor como si ardiera por dentro. Después, él le coloca la boca de la chica en su pene. Rosa está muy callada y el otro le ofrece un vaso con agua. Habla con ella, siempre ha soñado con estar en un encuentro así. La muchacha sigue sin emitir palabras y él rompe en hielo con un beso en el cuello. Por primera vez, ella le grita que pare y trata de alejarse. Él queda cantando, así me gusta, y conduce la mano de Rosa a su boca y le ordena que le toque sus labios. Después, él le da a beber una copa de champán con éxtasis. En medio de la pista, el ritmo de la canción se siente más extraña y al mismo tiempo más alegre. No lo comprende. El sujeto hace una señal para que se acerque a Alfonso, le dice algo al oído y este recibe dinero. Se levantan de la mesa y van al segundo piso. Ahora Rosa tiene miedo al ver que se acercan al cuarto. Abigail les abre la puerta. Rosa gritaba cada latigazo que recibía. Su espalda está marcada, el vestido manchado de semen y sangre, la boca hinchada y un ojo morado. Abigail ya no soporta los gritos de las chicas, no sabe qué hacer y va a la cocina por algo para calmar sus nervios. Gerardo le acerca un vaso con agua y un buen trago de whisky. La noche no ha terminado. A las 3 de la madrugada es hora de cerrar. Silverio de la Garza llama al Scheffler y a Gerardo por su excelente servicio. Habla con Alfonso para decirle que los invitados están muy contentos y le dejaron muy buena propina. Alfonso y Abigail se marchan del lugar. El lunes, Abigail recibe su dinero y por fin compra el medicamento faltante para su tratamiento. María regresa a su casa. Camina por la avenida principal hacia la parada. Gerardo pasa a una tienda para comprar un café y una pieza de pan en lo que llega a su domicilio. No pudo cenar bien la noche anterior por la carga de trabajo. Alfonso toma un baño y desayuna algo ligero, antes de visitar a su padre en el asilo donde vive desde hace un año. Rosa despierta en una cama de hospital. Se encuentra conectada a una máquina. Los médicos no saben si va a vivir. Crucita ahora es la compañera de María en la casa de Silverio de la Garza. Catalina Sven la ha pedido como personal de planta y vivirá en la bodega adaptada como un cuarto. María merece vacaciones, un par de semanas en recompensa por los años trabajados con ellos. Gracias por escuchar. Bueno, dentro de las actividades también que realizamos en el viaje y el camino está la edición de libros. Uno de los libros más recientes es precisamente el que salió con nuestro amigo Marco Antonio, el poeta muerto, así se hace llamar. Sí tiene nombre y apellido, pero por ahora es Marco Antonio, el poeta muerto, y este es su libro El fracasado. Y bueno, queremos que nos lea en este apretado programa que tenemos un poco de este libro. Buenos días, soy Marco Antonio, el poeta muerto, como lo decía mi compañero, y pues este es un pequeño poemario que pues apenas me hice a la tarea de hacerlo junto con mis amigos del viaje y del camino. Y pues el nombre del fracasado pues hace mérito a una persona que a pesar de los fracasos pues siempre sigue adelante. Y pues este es un pequeño poema que se llama Vómito, Moralidad y Religión.
Amanecí acostado en una acera, entre náusea y suciedad. Nada tenía sentido más que vomitar. Creo que era lunes, no tenía trabajo ni una moneda. El mundo me miraba con tristeza. Yo solo quería vomitarlos a todos, sus trajes, sus zapatos, sus coches, el asco permanente que sentía por aparentar algo que no era yo. Estaba orgulloso de no contribuir en nada a la sociedad, de ensuciar los palacios, las audiencias, las plazuelas, embarrarlo todo con mi peste, con el asco que siento por las jerarquías y las presunciones de grandeza. Lo más decente que podía hacer un hombre de bien como yo era vomitarse encima de la moralidad, de la reputación, de los uniformes. Por eso Dios no me hizo un Dios, porque si lo fuera los aplastaría de inmediato. Y Él, en su gran misericordia, se apiadó de su más grave error, haber creado a los humanos. También por eso no soy religioso, y ahí estaba yo entre las masas, repugnante y refinado, tambaleante, un borracho miserable. No necesitaba trabajar, no sentía vergüenza, no necesitaba motivación, ya todo lo tenía, no tenía nada. Eso era lo que realmente necesitaba, estar vacío. Yo inventaba mi libertad entre náuseas y diarrea, admirar el firmamento acostado en una banqueta. Esa era mi mayor riqueza y no necesitaba más. Es un orgullo no contribuir en nada a la sociedad. Gracias. Bueno, voy a leer otro pequeño fragmento de este libro. Se llama Séneca debe morir. Todo, absolutamente todo está muerto, desde el inicio de los tiempos hasta los confines de los simuladores. Todo debería de estar muerto y lo que debería de estar vivo solo subyace dentro de unos cuantos monitores. Los dioses del Olimpo crearon desde entonces los refrigeradores, aunque no lo crea, para sobrevivir digiriendo plástico y saborizantes artificiales. Nerón fundamentó un sistema con látigos, escorpiones y conmutadores, lo cual mantiene todo el orden. Sí, hoy estoy vivo y no me doy cuenta de que una bomba me sobrevuela, pero estoy tan muerto como Séneca. Séneca tenía que morir, al igual que todo lo muerto que debería de subsistir en toda su sapiencia. Ustedes son esclavos de sus riquezas, pero yo utilizo mi riqueza como a un esclavo. Yo soy el dueño y amo de mi riqueza y de mis acciones. Ustedes todos son esclavos de alguien o de algo, declamaba Séneca. Séneca tenía que morir. Pues esto es un pequeño detalle de mi libro. Muchas gracias. Pues bueno, como pueden ver, es un libro lleno de fuerza, lleno de furia, y que pueden encontrar allí en nuestro stand, El fracasado de Marco Antonio, el poeta muerto. Y a continuación, bueno, quiero presentarles a Israel Rojas, quien también es editor de El viaje y el camino, y bueno, él también tiene algo que decirnos. Gracias, buen día. Pues es para nosotros un orgullo estar aquí, sobre todo por la historia que tenemos también como editorial y como amigos y como sobre todo como agentes políticos también, porque en 2012, 2011, 2010 pues nos organizamos, pues nos lanzamos precisamente a la conquista de los espacios públicos con la literatura en mano, con nuestros cuentos y poemas en mano, a las plazas, a las casas de cultura, a todos los lugares donde de alguna u otra manera pues la literatura, la lectura estaba no siendo desplazada, pero netamente los lugares pues no estaban siendo ocupados. Y entonces en las organizaciones, en las asambleas, asambleas estudiantiles nos dispusimos a la conquista de los espacios públicos. Hoy quizá, bueno, parte de estar aquí es precisamente pues parte de la batalla que han establecido todas las editoriales independientes, gestores culturales,
Todos los que están involucrados en el área independiente y underground de la cultura y los productores de cultura que hoy estamos aquí. Y pues bueno, es una conquista de todos y pues agradecido con Carlos Camaleón la gestión y pues contento de estar con todos ustedes. Pues bien, igualmente voy a leer algo también de este libro llamado Descantar del Homo Dipsómano, que es prácticamente, bueno, no es prácticamente, más bien es un recorrido sobre el alcoholismo sin que sea como una promocional de AA, ni tampoco un regaño, no estamos escribiendo el 13º paso, tampoco estamos pasando a sermonear, más bien estamos tratando de entender la vida a través de la poesía y pues bueno, uno de sus rasgos es esta enfermedad denominada alcoholismo. Leo para ustedes Sobriedad Nervosa. La conciencia es una ciudad en ruinas donde anochece carmesí la carcajada sobre espectaculares y edictos grabados en la piedra angular sangrante. En el noticiero, una cascada de peces arpía asciende en montañas no signadas en los mapas para amar y odiar a los fantasmas de viejos fantasmas. En las faldas, rosario por los náufragos en un espejo sin azogue que es un sol negro. En los tribunales, minotauros desbocados piden la palabra, se arrebatan vocales que agregan muros a la cañería del insondable laberinto. Mientras en la boca de los rascacielos emerge la luna que convoca a los jerarcas de la psiquiatría, los viejos que ríen hasta la náusea del llanto. Las plazas y parques son tomadas por bufones, máscaras y alucinados que danzan una tierna melodía tarareada en la estrecha oscuridad de la celda de castigo, que es toda una metrópoli en llamas. En las calles y barrios de la ciudad se decreta anarquía. Los edificios se iluminan al paso del cortejo fúnebre del último colibrí azul. Era un cíclope místico, un bardo de péñola rota, un té por 8 sin corona, una ladilla en los huevos de la buena conciencia, la desdentada algaraza del relámpago en un escenario sin público. Alguien gritó: la mente es una fiesta sin más invitados. Despiertas, no hay resaca, limpia es la gota que cae de la venoclisis. Saltimbanquis y esperpentos se despiden de la luz opaca de tus ojos. En la ventana del pabellón de enfermos mentales se disipa la ciudad en ruinas, las risas, la pirotecnia de una noche sin estrellas. Todo desde tus ataduras a una cama limpia, mortalmente glauca. Igualmente por los años un trato de organización política también, pues estamos aquí, precisamente somos pues la voz también de una generación. En nuestros libros que están ahí exhibidos en todas las mesas que están aquí de las editoriales, pues podrán encontrar lo que nos gusta, lo que nos hace rabiar, con lo que estamos enojados, de lo que tenemos esperanza. En los libros, si quieren tener un panorama de qué pensamos a nivel generación, seguramente en todos los libros que están aquí exhibidos podrán darse una idea de cuál es nuestro sentir y nuestro pensar. Verán que es muy rico de perspectivas, muy amplio. Comparto para ustedes, para apurar el tiempo, Parábola del cerdo según el psiquiatra. El viejo Pedro tenía un cerdo que disfrutaba de restregarse en el lodo hasta hacerse llagas. El mínimo charco, la más leve forma de barro y mierda, y el puerquito se batía en la poza hasta quedar dormido. El viejo Pedro, a pesar de que doña Elvira quería ver al cerdo y llamo en el caso, ponía a su amigo en 4 patas, lo acicalaba, volvía a alimentarlo y lo dejaba descansar bajo la sombra de un árbol. Pasaron los días y el viejo volvió a confiar en el cerdo. Lo vistió, lo invitó a su mesa, parecía otro, un ser humano. El cerdo prometió que no volvería a las charcas y barrizales. Dubitativo,
el viejo Pedro decidió retirarle la correa. El porcino se contuvo por unos días. Sin embargo, para sorpresa de nadie, lo volvieron a encontrar una mañana en el fondo de un lodazal. Fastidiado, el viejo Pedro subió con su puerco a una peña y ahí lo dejó amarrado. Cuando despertó de su sueño de fango, se percató de que otra vez había perdido su libertad y no sabía en dónde estaba, solo que se encontraba sujeto a la altura de un peñasco. El viejo Pedro dedujo que el cerdo, al considerar su situación y estado, al pasar de los días se olvidaría de su líquida obsesión, y con esa esperanza en su lecho descansó. A pesar de sus amarras, el cerdo logró llegar al borde de la ladera y en el fondo encontró, o creyó encontrar, el brillo opaco de una charca de barro. Desesperado, con fuerzas que solo da la locura, el porcino logró liberarse y sin que el viejo Pedro ni nadie pudiera acercarse a una mente así, el cerdo se arrojó del acantilado para llegar a esa delgada capa de agua y suciedad estancada. En las noches de insomnio y sudor frío, en medio del silencio, si pones atención, chillar a los cerdos puedes escuchar. Las voces porcinas de legión impulsan el salto. Muchas gracias, y para despedirme de un libro que estoy también por sacar en unos meses, se llama Sin Oficio el libro. De este libro leo para ustedes Tauromaquia Mexicana. Salen al ruedo siglos y conquistas y el traje de luces limpio de agravios. El bravo toro de Lidia, rabos y orejas que el tiempo acumula en los degolladeros de la historia. La corrida da inicio. Bajo la piedra solar, matador y bestia se miran. Enemigo mortífero es todo animal sometido y arrancado de su tierra, mas la espada y el capote no ceden en su naturaleza metálica, no se conmueve, no debe. En las gradas, bonachones señoritos saludan al circo con sus pañuelos blancos y exigen el valor de su dinero en sangre. Ellos, los exquisitos del arte, ellos que elogian el acierto de la suerte, la gallardía aristocrática de los pases, la aseada crueldad de las varas en el morrillo, la elegancia de cada burla. Olé, torero, gritan, para nosotros amansa este astado, y se embisten con odio antiguo, matador y bestia. Sin embargo, pese a la insistencia de los pitones, pese al bufido que por momentos parece poético y rebelde, pese a la rústica forma de ataque del que no es sino novillo en este juego, pese a las vivainas y verónicas del que no es artista sino bufón de muerte, pese a la seda de los pañuelos caldeando el aire envilecido, el espectáculo solo es pantomima de otra humillación, otra matanza de la que nada sabe el polvo de la arena que nubla la melancolía de los ojos bovinos. Último tercio, el bufón somete al toro, que, amorcillado y enclenques las patas, se aparta al centro del coso para morir el desengaño de su batalla. Los señoritos del poder aplauden la eficacia del asesino y al toro arrojan pañuelos finos que no auxilian su agonía. Te miro en tus acometidas, pueblo rebelde, y sé que en este país eres como este toro que ha nacido para el luto. Muchas gracias. Solamente quiero agregar que el verso final es de Miguel Hernández. Por supuesto no podía ser mío, solamente de alguien tan grandioso como Miguel Hernández. Gracias. Bueno, a mí también me gustaría leerles un texto que hicimos para precisamente la revista Siglo 80.001, se llama Títeres Importantes, y este fue escrito para nuestro número dedicado a las conspiraciones.
Los personajes en para que no se confundan, en este cuento se llaman 600 millones o 600M y 599 millones o 599M. Y bueno, espero que les guste. Empieza diciendo, se llama Títeros Importantes. Nos las ponemos al mismo tiempo, dijo 600 millones a 599 millones, sin otro parentesco que el millones en la cuenta bancaria, porque el resto de atributos lo separaba: apellido, edad, complexión, altura, dientes, distancia de los ojos. El otro aceptó y se colocó las gafas de inteligencia artificial sobre las orejas. Frente a sus miradas, se eclipsó la habitación y se desplegó un campo enorme de píxeles finísimos que se adherían entre sí como ladrillos hasta convertirse en imágenes, con montañas azules, ríos ariscos, pantanos sanos en su putrefacción y un cielo profundo y vertiginoso que parecía demasiado real, con sus nubes alzadas hasta la estratosfera y donde ambos eran unos gigantes, comandantes que en aquel terreno dirigían peculiares piezas de ajedrez. Objetivamente, durante 3 días, los 50 millonarios oscuros más relevantes del mundo, convidados habituales a un ritual que llevaba años siendo dirigido desde Nueva York, aunque no por los estadounidenses, se hospedaban en el Hotel del Pacífico al que habían sido convocados. Eran títeres importantes. Con claridad la invitación subrayaba a la sombra de Bilderberg, pero con más poder. Subjetivamente, todos sabían que valía la pena estar ahí y someterse a las diversas pruebas que parecía haber trazado una improbable hija fascista de María Montessori. 599M veía que la suerte lo favorecía para quizás cerrar un trato de millones de dólares y poner su producto en manos de uno de los dictadores más emblemáticos de la región asiática. Había que ser ligeramente salamero, pero no demasiado, como para subrayar la distancia entre un vulgar lamezuelas de corte y un negociador sofisticado. 600M avanzó hacia el E4, el peón. La figura del trebejo era la de un dron concebido por IA. De inmediato, 599M, para verse experto, movió el suyo a D5. Lo cierto es que 600M no era bueno en ajedrez, y eso lo sabía 599M. A los niños dictadores y a los príncipes herederos nunca les aplican el rigor de la derrota como se aprende en la calle. Por supuesto que podía darle un baile. Sin embargo, haría todo lo posible contra su propio juego por dejarle ganar. Confiaba en que perdería y cerraría el trato. Así que dejó que el peón se comiera a su peón y luego que avanzara hasta quedar justo enfrente del rey, dándole jaque. Antes venía tu papá, ¿verdad?, preguntó 600M como al paso. 599M asintió sorprendido porque supiera ese dato y lo dejó hablar. También el mío. ¡Qué tiempos! Yo lo llegué a acompañar, entonces eran más protocolarios. Ahora cualquier tipo se piensa que puede sentarse a la mesa de los señores y tutearnos con cualquier argumento. Quiero decir, en mi país todos somos iguales, pero no somos el mismo. Todos tenemos un lugar en la estructura y por eso somos la envidia de Occidente. Justo la semana pasada le recordé a un sujeto cómo funcionan las cosas. ¿Te distraes si te lo cuento? Por supuesto que no, dijo 599M, seguro de su capacidad de perder dignamente y amarrar el negocio. La reunión de todos es para eso, para saber que podemos confiar. Vino a verme un patriota. Yo había ido a su pueblo, cerca de la frontera, a buscarme una novia. ¿Así de fácil?, abrió los ojos 599M. Pues claro, todas las mujeres quieren ser mis esposas, pero yo solo quiero novias y fui a buscarme una de un pueblito al que nunca hubiera visitado. La verdad es que me confié y mis guardaespaldas. Cambié a 5 luego de eso, también se confiaron.
Me fui a Palacio de Gobierno y llamé a las chicas leales, que es que para una operación especial, y ya me estaba caldeando a la más bonita de las campesinas, una jovencita toda tonta, y ya me la estaba cogiendo en cuatro cuando salió este pendejo de entre las cortinas. ¿Las cortinas? Sí, pinches guaruras pendejos, que no saben registrar un carajo. El tipo salió de las cortinas y me soltó su discurso, y se rió 600M. Se veía que lo tenía bien ensayado. Te lo voy a contar de memoria porque todavía lo tengo fresco. Me he entrenado para este día. Mi intención es matar al presidente enemigo. ¿Te imaginas? El güey quería matar al presidente vecino. Y luego me dijo, si pude llegar a ti que eres inquebrantable, puedo llegar a cualquiera. Solo necesito más dinero para esa oportunidad. Y aquí viene lo más chistoso. Me dijo, soy un hombre que sabe cómo terminar con la guerra. Si las guerras se terminaran sería hermoso, apuntó 599M poniendo un pie gigante sobre toda una ciudad que dibujaba la IA. Te ríes de mí, dijo 600M. Por eso hasta estoy pensando que te estás dejando ganar. Pero en realidad, ¿cómo no iban a reconocer a un muerto de hambre? Según él, podía pasar inadvertido para estallar una bomba en la cara de Trumpaiden. Una pantalla se abrió hacia el sur del extenso tablero geográfico y apareció el rostro de aquel anciano que parecía llevar una rubia marmota muerta en el peinado. Parece que hablan de mí, dijo el susodicho. No se cohíban, por favor. Te alcanzó, dijo 599M sin tomar en cuenta al aludido. Logró llegar contigo a pesar de tu seguridad. Lo premié por su esfuerzo. Le encomendé que fuera a matar a este señor. Vieras cómo se le iluminaron los ojos. Trumpaiden sonrió desde la pantalla. Ah, claro, exclamó, el que salió de las cortinas cuando tenías los pantalones abajo. Ja, 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 y cerró comunicación. ¿Qué le hiciste?, preguntó 599M. Lo usual, lo que tú haces con tus loquitos. Sí, me pareció que su plan hasta podría haber sido posible. Pero no hay guerra, tú lo sabes. Tenemos que esperarnos hasta que nos toque el turno. Mientras hay que mantener distraída a la gente para que no quieran seguir alguna utopía que nos afecte, como la de la inteligencia colectiva. Por eso lo mandé matar. 599M puso cara de indignación moral. Eso sí, le pedí que antes de darle el balazo se lo explicaran, que le quedara bien claro que era un idiota. Sobre todo porque podía haberme pasado su proyecto sin estar 20 minutos detrás de las cortinas del salón, justo cuando empecé a encuerar aquella flor de primavera. Me caga que la gente me espíe cuando estoy cogiendo. Hay algunos ojos que no podemos evitar, pero un pinche muerto de hambre. ¡Jaque mate! 599M simuló mirar el tablero con auténtica sorpresa, como si no le hubiera dado todas las facilidades a 600M desde el primer momento. Llámame, aunque seas medio idiota para la estrategia, le encomendó el tiranuelo. Me interesa lo que vendes. Son drones infalibles, gran estabilidad y precisión en el arrojo de bombas y rafagueo sorpresa. Tienen un alcance de 2000 kilómetros. Los necesito, sobre todo para espantar a mis pendejos. Y 600M se rió. Te deposito el lunes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esta es la revista Siglo 80001 y que sale todos los meses. La próxima presentación que tenemos es el próximo sábado, allí en la Casa de Cultura Las Jarillas, Casa de Cultura autogestiva de la Delegación Iztacalco. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, aquí nos podemos… Ya tenemos el tiempo corto, dicen, pero bueno, pues agradecemos mucho al maestro Carlos Camaleón por esta invitación y pues estamos allí en el viaje y el camino, allí en el stand. Muchas gracias.